aprovechar a este espacio tan especial, tan hospitalario y tan poético, desde luego. Fue para mí un descubrimiento hace unos años leer la poesía de Frédéric Gessert, que he venido siguiendo paso a paso a través de todos sus libros. El primer trabajo de Frédéric Gessert fue un estudio que hizo sobre el poema en prosa en Colombia y a la vez una antología que no se había, ¿cierto?, realizado hasta el momento. Allí entonces se descubre ese panorama de la poesía colombiana escrita en prosa. Luego vino también un libro del que me enamoré por el juego del lenguaje, por la parodia, ¿cierto?, por esos recursos que han acompañado siempre a la poesía de Fred, y la ironía, lo macabro también. Y fue su poemario con el que fue finalista en el Premio del Ministerio de Cultura en el año 2005, un diario inédito de Wittgenstein. Es un libro muy hermoso, de unas imágenes deslumbrantes. Y luego vino su libro también publicado en Argentina, que fue Premio Nacional de Poesía Macedonio Fernández, un libro muy importante en Argentina, que fue La Sal de la Locura. Un libro también escrito desde la fractura interior psíquica de un personaje que se construye a través del diálogo con su psiquiatra. Y Las cartas de las mujeres de mi país, que es el libro que nos convoca hoy, un libro tremendamente hermoso, con lo que me lleva a decir de manera muy panorámica, lo pensé ahora, que tal vez el espacio poético de Gessert sea la intimidad de los personajes, ya sea a través del diario, a través de la carta, a través del informe clínico, y la manera como el poeta va tomando vuelo hacia diferentes geografías poéticas, desdoblándose en el lenguaje y en la forma de presentar los textos. Lo que me gusta mucho es ese juego de máscaras, que no se uniforma en la expresión. Me llama mucho esa vertiente de la poesía muy reciente que se está haciendo a nivel latinoamericano. Entonces voy a hacer una presentación también que escribí sobre el libro Carta de las mujeres de mi país, que fue un libro finalista del Premio Casa de las Américas en el año 2017. Esta es una traducción bilingüe, español-inglés, coeditada con Escarabajo de Eduardo Bechara en este año en Nueva York. Se publicó la obra, ¿cierto? Carta de las mujeres de mi país. Carta de las mujeres de este país, de Frédéric Gessert. Dije de mi país, es Carta de las mujeres de este país. Cuando se trata de escribir la guerra en un país como Colombia, la poesía oculta menos sus artificios y más bien asume la tarea de decir las cosas por su nombre. El solo título del libro del poeta colombiano Frédéric Gessert, Carta de las mujeres de este país, el adjetivo demostrativo queda convertido en un lugar preciso de enunciación. Deja de ser una marca estilística para convertirse en la alusión a un lugar específico y reconocido con nombre propio en la historia de la violencia latinoamericana. Colombia, etiquetada ya con marca registrada como uno de los países más violentos del mundo. Nuestro lenguaje, por supuesto, también hace parte de un trayecto doloroso en la novela, en la dramaturgia, en la música, en la poesía, en la fotografía, en el cine, en la pintura, en el performance, porque el arte construye la memoria de la humanidad desde sus cimas y desde sus abismos.
La metáfora también tiene una historia dolorosa entre nosotros, pero vital. El libro de Ferit Yesed viene a sumarse, y de qué manera, a ese legado de la memoria, de ese lenguaje fracturado, de la escritura poética, en su referencialidad de la violencia. Dentro de ese decir sin callar, que configura el tono del libro, Carta de las mujeres de este país, su dedicatoria es rotunda a los desaparecidos que siguen buscando los brazos de las mujeres de Colombia, cierra comillas. En cada uno de sus poemas está Colombia, ya no como el país de todos los colores que en la mitad del siglo XX, que en la primera mitad del siglo XX evocara el poeta nariñense Aurelio Arturo como esa patria dulce de la infancia en su morada al sur. Ya en el inventario de la palabra poética de Yesed, Colombia es la patria de los desaparecidos, de los huérfanos, de las viudas, de las masacres y de las mutilaciones, que no puede pasar por un lugar común. Sin embargo, en su poesía el paisaje no deja de ser uno de nuestros mayores descubrimientos y asombros, pero ahora como marco de una tragedia que no acaba, o que en su escenario solo cambian los actores. El libro de Yesed trae una cita importantísima de la escritora bielorrusa Svetlana Alexievich, así no se pronuncia, ¿no? Autora del libro La guerra no tiene rostro de mujer, con la que el poeta anuncia a su potencial lector, abre comillas, las mujeres sufrimos y recordamos la guerra de otra manera. Las mujeres narramos la historia de nuestros sentimientos, cierra comillas. Transcribe un fragmento del libro de Alexievich, abre comillas, no conocíamos el mundo sin guerra. El mundo de la guerra era el único cercano y la gente de la guerra era la única gente que conocimos. Hasta ahora no conozco otro mundo ni a otra gente. ¿Acaso existieron alguna vez? Cierra comillas. En esta tradición de la literatura que reclama para el hombre un rostro y una cara de su existencia, y no la guerra como la única gente que conocemos, es en esa frontera del dolor y del vacío que nos ha dejado y nos sigue dejando la guerra, en la que queda inscrita la memoria literaria de este país, a veces tan frágil, este hermoso libro de mi admirado amigo Ferit Yesed. El programa de su discurso poético consiste en darle voz a la mujer colombiana del conflicto armado. Ella o ellas nos narran la guerra a través de sus cartas, por ser esta la forma más familiar e íntima de comunicarnos. Se encargan de reconstruirnos la guerra de otra manera, desde los sentimientos. Desde el primer poema del libro titulado Carta Primera y la más difícil, y desde el primer verso de este poema que dice: no mueran más en mí, salgan de mi lengua, cierra comillas, la mujer es la voz que teje las imágenes del libro, la misma que nos dice en su epílogo escrito por la memoria este verso: qué amargo ha sido el lenguaje hasta ahora. Me gusta esa primera persona de la mujer en todos los poemas, especialmente en el poema titulado Carta al hombre que asesinó a mi hijo, uno de los más crudos y bellos poemas que he leído sobre la violencia en Colombia, tan inmenso como el poema titulado Llanura de Tuluá del también bogotano Fernando Charri-Lara, y muchos de los legados de la obra Sin Par de Juan Manuel Roca, aunque cada uno en su propio tono y en distintas circunstancias. Quiero referirme a la forma que asume en este libro la poesía de Ferit Yesed. No es solo la carta, la portadora de una voz poética que no se deja ahogar por las lágrimas de la mujer remitente. También aparece el procedimiento de la fotografía y de las viñetas, convirtiendo el libro en un artefacto del lenguaje, con una arquitectura poética bastante original, compuesto a partir de piezas, cartas o pequeños cuadros descriptivos y a la vez narrativos, algunos cercanos a los mimos de la literatura latina, donde aparece el paisaje de colorido colombiano, con un personaje en la escena, una madre desolada, un mutilado o una tejedora de heridas antiguas. Son cuadros llenos de movimiento, de imágenes hondas y de ecos extraños, crudas, desoladas y hasta enigmáticas. Aquí la forma no es el artificio, sino que se constituye en el marco mayor
que contiene la fuerza del lenguaje y de su vida interna. Es un libro escrito en dos dimensiones, a veces contradictorias, que logran unirse por un arte mayor, la belleza y el horror que somos, el espejo de luz muy colombiano que nos hace ver hermosos por fuera, pero que en la oscuridad nos vomita por dentro. Eso dentro de nuestra historia inmarcesible. En este sentido de lectura oculta, hay versos embellecidos por la dilación de la ironía, por la delación de la ironía y el sarcasmo como estos: islas tristes sobre el trópico alegre, el acertijo es siniestro, donde hay belleza hay muerte. Pero también el libro se enriquece con otras formas textuales minimalistas, como el graffiti o el epitafio, henchido de emoción y pensamiento. Algunas cartas dejan entrever lo trágico, cómico del poema mismo, quien expone un manifiesto crudo al levantar la voz, llamando a su compromiso no solo estético, sino ético, desvelando con la metáfora la historia de su presente. Abre comillas: no te perdono, poesía, que frente a este horror des un paso al costado. Sería inagotable la lectura del libro Carta de las mujeres de este país. Tampoco pretendo hacerlo, pues sería por demás sobrehumano. Lo atractivo de un libro de poesía es permitirnos dejarse leer de diversas formas. La poesía está muchas veces en el lector, decía Borges. Yo me atrevo a parodiar al maestro diciendo que si soy poeta, lo soy más cuando leo que cuando escribo. Eso me pasó con estas mujeres de este país. No quiero cerrar sin citar este poema del libro. Cada lector lo leerá a su manera. Se encargará de otorgarle sentido. Leo el poema de 2 versos. Carta a una niña malcriada. Tierra mala, tierra mala, tierra mala. No lo vuelvas a hacer. Entonces, damos paso a la lectura de los textos del libro Carta a la mujer de este país.